Buenas tardes para todos y todas. Yo soy Liliana Rodríguez, coordinadora de Sostenibilidad y Ecología Integral de la Universidad de La Salle. Primero que todo, quiero agradecerles por aceptar la invitación que desde la coordinación a partir del Observatorio de Economía Circular hemos extendido para participar en el webinar de hoy denominado Retos de Economía Circular en Bogotá, propuestas del nuevo Plan de Desarrollo. Para hablarnos sobre este importante tema, el día de hoy nos acompaña Julián Rodríguez Astoque, quien es concejal de Bogotá, economista de la Universidad Nacional, con cerca de 10 años de experiencia en participación juvenil a lo largo del país y ha realizado diferentes procesos de formación y liderazgo político. Llega al Cabildo Distrital a defender una agenda joven que busca promover la paz, la educación y el cuidado del ambiente. Y también es coautor del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Bienvenido, Julián. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este webinar el día de hoy. Liliana, muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de la Universidad de La Salle, a los estudiantes y profes que han podido brindarme este espacio para poder conversar un rato sobre economía circular y los retos que tenemos en Bogotá. Creo que como generación, los jóvenes hoy en Bogotá, en Colombia y en el mundo necesitamos liderar cualquier esfuerzo contra el cambio climático y poder de alguna manera desde esfuerzos locales dar un buen ejemplo de lo que el país y el mundo podría hacer, y creo que hay una gran oportunidad en Colombia para poder materializar muchas apuestas en materia de economía circular. Muchísimas gracias por la invitación. Perfecto, Julián, así es. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Acompañando a Julián en esta conversación, también nos acompaña Beatriz Elena Ortiz, abogada con magíster en Derecho Constitucional, con énfasis en temas ambientales de la Universidad Nacional. Actualmente es docente de legislación ambiental y lidera el Observatorio de Economía Circular de la universidad. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ti también. Liliana, muy buenas tardes. Julián, súper bienvenido a la universidad. Pues para nosotros es un placer este espacio. Estamos muy motivados en lo que va a pasar en la jornada. Creo que la presencia de Julián motiva mucho ese pensamiento político y participativo que queremos promover. Y nada, pues ya llegará el momento de dialogar un poco más en detalle. Gracias a los dos. Y a la Universidad de La Salle, obviamente. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, antes de dar inicio a esta conversación, les quiero recordar unos tips a los asistentes. Primero que todo, por favor, mantener sus micrófonos cerrados durante todo el webinar. Y si tienen alguna pregunta o comentario relacionado con la temática que vamos a tratar el día de hoy, por favor, realizarlo únicamente a través del chat. Recuerden que este espacio está habilitado únicamente para este fin. Entonces, bienvenidos, Beatriz, Julián. Bueno, muchas gracias, Liliana, por todo y la introducción. Y bueno, Julián, yo te doy la bienvenida inicial. Julián, realmente para nosotros, te insisto que es un placer poder hacer este espacio. La universidad está buscando promover la participación de los estudiantes, encontrar ese punto que permita comprender lo que pasa en la ciudad, lo que pasa con nuestra generación, tu generación. Evidentemente tú representas a una población muy importante, y querer mandar un mensaje también a los chicos que están estudiando que se vinculen a estos procesos. Como bien escuchaste, yo soy abogada en formación ya desde hace varios años, pero desde que estaba pequeñita creo que tenemos que estar activos y cambiar el mundo cuando podemos hacerlo. Y desde la academia los muchachos tienen un gran potencial. Y esta sesión la van a ver los estudiantes de legislación ambiental, de política pública, pero también lo va a ver la Universidad de La Salle en otras áreas, y lo van a ver tus seguidores. Y realmente es muy importante que todos esos espacios se vinculen a la realidad. En este caso, la economía circular para nosotros es de gran interés. Hemos trabajado mucho con un observatorio de economía circular e innovación, donde queremos también, como sé que lo estás haciendo, fomentar que los jóvenes tengan oportunidades, aprovechen su conocimiento, generen conocimiento para otras personas más vulnerables. Y creo que lo que está haciendo la Alcaldía de Bogotá y lo que haces tú y otros concejales en motivar digamos, el cambio de la ciudad en este momento de manera positiva, cuidando el ambiente, pues no se puede desaprovechar. Entonces, Julián, realmente muchas gracias por estar acá. Por otro lado, te digo que la metodología.
Entonces, sabiendo que tú eres un hombre que lidera la juventud, el conversatorio estará liderado también por dos grandes estudiantes que están muy pendientes también de la política pública distrital, y a una ya la conoces, que va a estar en esta pasantía contigo, estaremos también ayudando, que es María Alejandra Orozco. Ella está cursando doble titulación en Ingeniería Ambiental y en Economía. Es muy activa, muy rigurosa, muy juiciosa, a quien admiro mucho por todo lo que hace. Y a María Alejandra Barrera, que también es líder del observatorio. Ella también está detrás de todas esas cosas que estamos creando para articular a los muchachos. Entonces, la idea es que ellas tomen la palabra, hagan preguntas y yo estaré ahí detrás apoyándolas en la medida que al final ustedes son los que nos van a liderar el país. Hay que formarlos en eso. Entonces, María Alejandra, continúa tú y luego Alejita Barrera también y ya. Sí, y así será la metodología, Julián. Bueno, muy buenas tardes. Pues sí, como la profesora me presentó, yo soy María Alejandra Orozco. Gracias por esa presentación, profe, de verdad. Creo que sí, creo que desde el Observatorio de Economía Circular, pues claramente estamos súper agradecidas que hayas aceptado la invitación. Va a ser como un espacio, queremos que sea un espacio muy ameno, más que todo como conociendo el punto de vista, conociendo todo lo que trabajaron desde el Consejo para aportar en este plan de desarrollo de Bogotá, y formulamos claramente unas preguntas específicas en torno a nuestro tema de interés, que es la economía circular. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias de verdad por estar acá y vamos a empezar con la dinámica. Entonces, Aleja, dale con la primera pregunta que tenemos para nuestro concejal. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Muchas gracias, Julián, por aceptar tan grandiosa invitación. Y bueno, una de las primeras preguntas que tenemos, y con el boom que actualmente se está manejando, como tú lo sabes, de pasar de una economía lineal a una economía circular, que contempla pues cambios asociados a dejar atrás un modelo que se venía llevando, ejerciendo por mucho tiempo, hace años, y que trata de mantener el ciclo de vida de los productos, pues trayendo consigo beneficios al medio ambiente, una oportunidad de reinventarnos. ¿Qué propuestas se han generado para garantizar el cuidado de los recursos naturales, pero que a la vez se mantenga la competitividad entre los sectores ambientales, entre los sectores empresariales? Perdón. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Primero, un gusto saludarte a ti, a la otra María Alejandra también, y a la profesora Beatriz, a todo el equipo que está detrás de esta apuesta, de este conversatorio. Tengo que empezar diciendo que yo valoro muchísimo la formación de mis compañeros y compañeras de la Universidad de La Salle y sobre todo su compromiso con los temas ambientales, no solo porque, como lo decía ahorita Beatriz, María Alejandra va a tener la oportunidad este semestre y nosotros el privilegio de contar con ella como pasante en nuestro equipo en el consejo, sino que mi asesor ambiental, no de ahora, sino de años, desde hace, no sé, 10 años que lo conozco, Samuel Andrés Quiseno, pues él sin duda alguna representa, yo creo que esa juventud que está empoderada en favor de los temas ambientales. Samuel David me va a matar por ese error terrible, pero es un joven, al igual que ustedes dos, que creo que hacen parte de esa generación que, como lo decía Beatriz, necesita estar en espacios de decisión académica, profesional, política o de activismo ciudadano, esa acción ciudadana por el clima que llamaríamos ahora en medio de todos estos liderazgos globales, locales y nacionales en defensa del ambiente y de nuestra casa común, que en este caso hablaremos especialmente de Bogotá. Diría yo, arrancando el por qué invitar a un político, y en este caso porque un concejal de Bogotá, pues porque creo que más allá de ser del Partido Verde, de representar las luchas de la juventud, creo que es la visión desde la representatividad de los intereses de la ciudadanía y el trabajo institucional, administrativo y político que se realiza desde el Consejo de Bogotá a través de múltiples instrumentos para poder liderar este tipo de discusiones a nivel distrital, bien sea a través de debates de control político, bien sea a través de proyectos de acuerdo que podemos sacar en la ciudad de Bogotá, o también, por supuesto, participando, decidiendo e incidiendo en instrumentos tan importantes para este tema de la economía circular como lo es el Plan de Desarrollo Distrital, que es la hoja de ruta para los 4 años de cada nuevo gobierno. Asimismo, el Plan de Ordenamiento Territorial que Bogotá está en deuda de sacar y que esperamos que esta administración lo logre sacar adelante con una visión de cambio climático que sea resiliente, que se adapte a las condiciones que ahora incluso la pandemia nos dejó ver
tenemos que ser mucho más estratégicos en el cómo consumimos, cómo producimos y cómo cambiamos nuestros hábitos de vida, cómo reverdecemos al mismo tiempo Bogotá. Y de otro lado, por supuesto, pues los diferentes instrumentos normativos que nos permiten hacerle seguimiento y control a toda la ejecución de proyectos de este tipo en nuestra ciudad. Entonces sí quería arrancar como dándole esa relevancia, diría yo, política que merece este tipo de discusiones, porque además los temas ambientales son temas políticos también. Uno no puede ver las discusiones ambientales separadas de la política. Tienen una correlación permanente y nosotros los ciudadanos pagamos bien o mal las consecuencias que en términos ambientales tenemos que afrontar por las decisiones que asumen nuestros representantes a nivel de gobierno o a nivel, por ejemplo, de las corporaciones públicas, votando proyectos como, por ejemplo, el posible fracking en Colombia o defendiendo los páramos de la extracción minera y todo el tema adicional que ha sido muy polémico en las últimas semanas. Entonces sí quería arrancar por ahí. Esto para decir que nosotros tenemos un compromiso ambiental claro en este nuevo gobierno, y me incluyo porque además hablaré en nombre también, por supuesto, en esta visión de nuestro partido, de la alcaldesa Claudia López también, por supuesto, porque construimos con ella este programa de gobierno. Yo participé también activamente en los temas ambientales y ahora nuestro compromiso como concejales es buscar que eso que la gente votó en las urnas pues pueda refrendarse y honrarse a lo largo de estos 4 años. Incluye muchas cosas. Yo, por ejemplo, debo decirles que aquí tengo un volante mío de campaña, que además, en un compromiso a propósito de este tema, todos los volantes de campaña eran impresos en papel ecológico. Yo no tenía los 1.000 millones de pesos de un concejal tradicional que hace política, y esto es más costoso, pero era un tema de coherencia, un tema de discurso que nosotros teníamos que honrar en cosas tan básicas como la publicidad que le entregábamos a la gente. Y el primer punto, específicamente en materia ambiental, decía que necesitamos ponerle un fin a Doña Juana y, en segundo lugar, prohibir los plásticos de un solo uso, a propósito de los temas de aprovechamiento. Creo que este gobierno se plantea para estos 4 años y la ciudad también tiene que estar armonizada desde lo académico, lo profesional, lo político y lo ciudadano para darse estas discusiones clave en materia de desarrollo económico y social. Insisto, la pandemia nos dejó ver no solamente inequidades profundas que tienden a hacerse más fuertes en este momento y que hay que solventar, sino especialmente los hábitos de vida que tenemos que cambiar. Y lo decía la alcaldesa hace unos días en un foro, y es, si hay una pandemia que necesitamos hacerle frente con toda, y que no es exactamente el coronavirus, es el cambio climático. Las consecuencias sobre la vida humana, sobre la vida en general y sobre la preservación de nuestros ecosistemas, pues son inminentes, y frente a eso sí que nos falta esfuerzo y compromiso político. Esto para decir que hay un crecimiento económico que, como nosotros entendemos en la dinámica de la globalización, pues es insostenible para el medio ambiente. Para un país como Colombia, que es el segundo país más biodiverso, pues de ninguna manera es sostenible ese modelo que ustedes mencionaban de economía lineal, de extraer los recursos, producir, consumir, desechar, en donde no hay eficiencia, en donde no hay aprovechamiento, y que además sin duda alguna conlleva a unas pérdidas muy significativas en la cadena de valor, que creo que ha sido la discusión que no hemos logrado entender, sobre todo los países en desarrollo y América Latina, que tienen un potencial, diría yo, en términos ambientales, de hacer eficiente la gestión de sus residuos y de poder materializar eso en oportunidades de jalonar el crecimiento económico y el desarrollo de nuestros países. En el caso especialmente de Bogotá, nosotros generamos el 20% de los residuos del país. Es una quinta parte, es una cifra enorme. 8 millones de habitantes de casi 47 que generan el 20% de los residuos del país, que se depositan finalmente en el relleno sanitario de Doña Juana, que como ustedes sabrán, pues ha tenido un montón de complejidades. El derrumbe en el año 1997, incluso el 28 de abril, si no estoy mal, más o menos la fecha, si no me equivoco, hubo otra situación compleja que llevó a tomar además unas determinaciones por parte de la empresa, la Unidad Administrativa de Empresas de Servicios Públicos en la ciudad, y por supuesto representa además la alternativa más fácil, ¿no? Que es recoger los residuos y enterrarlos, pero que no es por supuesto la más sostenible ambientalmente. Esto también para decir que en Bogotá generamos casi 6.300 toneladas diarias de residuos, es decir, más de 2 millones
de toneladas al año que finalmente no se están aprovechando y que tienen no solamente una afectación ambiental, sino también en términos de salud pública. Esta es una discusión que también le compete a la Secretaría de Salud y a las entidades competentes, incluso a la academia, que en términos de salud pública puedan investigar en esta materia, porque pues en efecto genera efectos de gases invernaderos, como ya ustedes lo saben, pero también dióxido de carbono, olores ofensivos. Yo que he tenido la oportunidad de estar en localidades como Usme, en barrios como El Mochuelo, a quienes no lo conocen, casi que se le volvió una rutina al diario vivir o un escenario permanente en el paisaje a los niños y a las niñas de los colegios públicos de ese borde cercano al relleno, ver moscas permanentemente en sus ventanas, en las rejas del colegio, en las paredes, lo mismo por supuesto en las viviendas de los barrios aledaños, y esto pues ustedes sabrán que son vectores, entre otras cosas como el tema de las ratas, que representan un riesgo en términos de salud pública. Entonces sí necesitamos repensarnos esa política de gestión de residuos que debe ser de manera integral en la ciudad, pero también de aprovechamiento. La generación de residuos orgánicos en Bogotá especialmente corresponde al 51%, y de esos podemos decir que el 16% es plástico, 3% aproximadamente es celulosa y papel, y el 20% de todos estos residuos sólidos es lo único que se aprovecha, es decir, el 80% es de 53% de residuos orgánicos del total de residuos en la ciudad, pues no se está aprovechando, y son un material orgánico que en un 85% tienen un potencial de aprovechamiento. Y nosotros en Bogotá eso no lo hemos entendido como una oportunidad ambiental y de desarrollo económico. Entonces el mercado de residuos sólidos en Bogotá es algo que está muy desdibujado, no hay iniciativas productivas porque tampoco está la voluntad política completa para poder asumir de frente esta discusión, y pues tampoco se tienen identificados estos mercados de residuos orgánicos, ni tampoco Bogotá ha adelantado unos estudios de oferta y demanda específicamente para este tipo de apuestas. Entonces sí creo que el modelo de economía circular que está orientado especialmente a esa, diría yo, redefinición de las lógicas de consumo, producción y aprovechamiento, y que pueda ser muchísima más eficiente el aprovechamiento y al mismo tiempo reducir el volumen de residuos que consumen las ciudades en el mundo, pues es una oportunidad inmensa que tenemos que aprovechar también, porque es una lógica de extraer y extraer, un modelo extractivista altamente recursos naturales que son finitos, no son infinitos, y a los cuales tenemos por supuesto que cuidar. Entonces devolver esto en medio de la cadena de valor a su eficiente uso, pues sin duda alguna es una oportunidad gigante para las ciudades, para Bogotá, para el mundo en general. Entonces creo que en términos de propuestas, para cerrar esta pregunta, una muy clave en Bogotá es el tema de la producción energética en términos del compostaje. Creo que la gestión de residuos, la gestión de los desperdicios de alimentos en Bogotá es otra oportunidad que ni el mercado en términos de producción de alimentos o incluso el gobierno distrital pues la ha entendido, además diciendo que en Bogotá tenemos que reconocer que el 70% de nuestro territorio es rural. Esto se nos olvida muchas veces. La gente cree que aquí comienza Bogotá en el centro y termina en el Parque de Usaquén, y no, señores, tenemos un 70% de territorio rural en donde la gran cantidad que produce, además en términos agrícolas, pues es una oportunidad para precisamente el tema de compostaje y aprovechar ese 51% de residuos orgánicos que podría introducirse al sector rural para, a través de las diferentes transformaciones y tecnologías que se disponen en esta materia, pues se pueda generar un valor agregado y podamos beneficiar al mismo tiempo a los campesinos y fortalecer todo este mercado de compostaje con un énfasis en la ruralidad como oportunidad económica y en conectar esto, por supuesto, con las demandas más, diría yo, urbanas, en el caso urbano de la ciudad, conectando la oferta y la demanda de alguna forma, incentivando la competitividad del campo para poder también por ejemplo, generar esos encadenamientos productivos entre restaurantes, hoteles, gastrobares y los campesinos de nuestra ruralidad bogotana, que son aproximadamente 15.000 en Bogotá y que están particularmente en Sumapazos, Bolívar, Chapero, Santa Fe. Y esto para terminar diciendo que es una oportunidad además de generar empleo en Bogotá, generar un empleo que tiene una visión sostenible, ambiental, verde, que pues es una discusión que seguramente podemos tener más adelante, pero que facilita temas de actividades de recolección, entonces generamos ahí también empleabilidad de este tipo. Por otro lado, todo el tema más productivo, más técnico de aprovechamiento, la generación incluso de empresas que puedan surgir, pequeños negocios, ideas emprendedoras en esta materia,
y por supuesto empleos ambientales y verdes, como ya lo mencionaba. Entonces creo que sí, este tema de empleabilidad con compras verdes, con producción energética, son una oportunidad gigante que Bogotá tiene y que ojalá pueda además darle un ejemplo positivo al país de cómo repensarse todas estas lógicas del consumo y aprovecharlo económicamente en favor de la ciudadanía. Muchas gracias, Julián. Pues bueno, como decía yo, interrumpía en bambalinas, detrás de bambalinas para impulsar el proceso y además creo que haces algo muy especial y es integrar todos los factores de ciudad, ¿no? Y ver una esperanza en lo que es la economía circular. Ahora, hoy hablamos de economía circular, ¿no? Pero hace unos años era posconsumo. Ya hace, no sé, X años, eran 20 años, eran iniciativas, pero ya se sabía que con los residuos se podía hacer algo, ¿no? Entonces es muy valorable que la ciudad de Bogotá esté acelerando ese proceso porque va a ayudar no solamente a mitigar o adaptarse al cambio climático, sino realmente a buscar alternativas laborales que creo que por ahí todos tenemos que jalonar pues, de manera colaborativa. Y ese es el espacio colaborativo que estamos buscando y muy buena tu claridad, Julián, frente a que este no es un espacio político, es un espacio realmente académico, que lo que busca es ver el rol que hace el Consejo de Bogotá frente a los recursos, finanzas, gestión, proyección de la ciudad, ¿no? Y como le decía yo a algunos muchachos, no podemos esperar a que otro lo haga, ¿sí? El poder está en nuestras manos, ¿no? Desde la academia yo tengo un poder, como concejal hay otro poder, los estudiantes tienen otro poder, y eso no lo podemos dejar encajonado y esperar a que otros tomen las decisiones por nosotros, sino que tenemos que buscar y colaborar a avanzar. Ahí, como digo, unidos venceremos. Entonces, también agradecerte que estés ahí pendiente. También pido disculpas a Samuel. Aprovecho ese espacio postdata porque realmente detrás de toda esta conexión ha estado un hombre muy pendiente de jalonarnos, de conectarnos, que está muy pendiente en este momento también de ti y todos nosotros como tu asesor, pero también como estudiante de posgrado de la Universidad de La Salle. Entonces agradecerle que esté también motivando estas nuevas generaciones. Y bueno, y como seguimos en esto, no robarme la palabra, entonces Alejandra, tú continúa, Alejandra Barrera, Alejita, continúa. Bueno, seguimos con el tema de la economía circular y qué bonito todo lo que nos dijiste, que muchas veces ignoramos, ¿no? Y pasamos por alto cosas tan importantes como lo es nuestro territorio de Bogotá, ¿no? Qué importante saber que gran parte es rural y muchas veces uno lo ignora, ¿no? Eh, hay un punto fundamental en el tema de medición de economía circular. Nos ofrece la economía circular oportunidades, prioridades para identificar y optimizar el valor del ciclo. ¿Qué ha hecho la ciudad de Bogotá o qué propuestas existen actualmente que involucren componentes para la medición de economía circular? Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. En este punto en especial sí quisiera, más que allá de lo político, hacer una mención a la gestión política institucional, digamos, que ha hecho el Consejo de Bogotá en general en pleno, más allá de mis propias apuestas inicialmente, el gobierno distrital, algunos antecedentes, pero es clave pensar esto en una hoja de ruta de mediano plazo, como lo es el plan de desarrollo, porque finalmente es el instrumento normativo que tenemos nosotros, los bogotanos, las bogotanas, para poder saber si se están materializando las apuestas que este nuevo gobierno de la ciudad decidió asumir y que por supuesto requerirán de inversión, de esfuerzos institucionales, interinstitucionales y con la participación activa y con incidencia de otros actores de la sociedad civil, por supuesto. Entonces, en términos de eso sí quisiera contarles muy brevemente en dos partes los logros que nosotros incluimos en el plan de desarrollo como ciudad en el marco de esta hoja de ruta que tenemos para los próximos 4 años y algunos muy puntuales del trabajo que hemos realizado nosotros, digo, Julián Rodríguez Astoque y su equipo, Samuel, futuras María Alejandras, en todos estos temas de economía circular, gestión de residuos sólidos, el tema del relleno, el manejo, por ejemplo, de lixiviados en Bogotá. Entonces, en Bogotá, el plan de desarrollo distrital, que si ustedes tal vez lo tienen de referencia, se denomina un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. Cuando uno habla de un nuevo contrato social, está hablando de un nuevo pacto, un pacto además intergeneracional. Y los temas ambientales son una discusión clave que uno tiene que ver en perspectiva, en retrospectiva y en prospectiva. Es decir, que uno pueda entender que las decisiones en materia ambiental que uno tome hoy o que hayan tomado en el pasado tienen un impacto
futuro, pero además un impacto en los que vienen detrás, ¿sí? Es decir, si nosotros hoy estamos tomando decisiones en materia de mitigación del cambio climático o de gestión y aprovechamiento de residuos, que van sin duda alguna a mejorar las condiciones ambientales de nuestra ciudad en este caso, pues va a mejorar la calidad de vida, especialmente de los que vienen detrás, y va a tener una externalidad positiva a estas decisiones, diría yo, en los siguientes años y en futuras otras decisiones en más escenarios. Entonces, en el marco de este plan de desarrollo, el plan de desarrollo se estructuró en 5 propósitos, unos que tienen que ver con temas sociales, educación, salud, entre otros, movilidad, temas de desarrollo urbano e integración regional, temas de paz y de seguridad en Bogotá, participación ciudadana, pero el propósito número 2 especialmente se llamó cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. Esto es clave porque hay que entender que entonces incluso desde la denominación, diría yo, conceptual del plan de desarrollo, ya hay una hoja de ruta clara que nos dice que todas las apuestas ambientales van orientadas a cambiar los hábitos de vida para reverdecer la ciudad, proteger la estructura ecológica principal y adaptarnos y mitigar esa crisis climática que sabemos que existe, que es una realidad y que tenemos que, por supuesto, meterle un montón de esfuerzos institucionales y políticos. El programa 27, que tiene el plan de desarrollo, especialmente habla de ese cambio cultural para la gestión de la crisis climática. Y esto es lo que tiene, digamos, como fin el programa como tal del plan de desarrollo, es que Bogotá reconozca en un ejercicio propio que está inmerso en una dinámica de crisis climática y que su relación con el ambiente y con factores socioculturales, productivos, incluso identitarios de la ciudad, pues tienen que adaptarse a la construcción e implementación de estas acciones que puedan transformar de alguna forma estos efectos o mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad de Bogotá e involucrar a todas esas partes que pueden ser sujetas de esta discusión. Y por eso propone, entre otras cosas, una estrategia distrital de crecimiento verde con enfoque de sostenibilidad ambiental, innovación y economía circular. O sea, es decir, el término de economía circular aparece en repetidas ocasiones en el plan de desarrollo como un compromiso que además es legal y que tendrá sí o sí que cumplir la administración de este gobierno de la alcaldesa Claudia López y nosotros hacerlo cumplir desde el Consejo de Bogotá. Esto con el fin de que podamos, entre otras cosas, fortalecer la educación ambiental, armonizando, y esto va muy en la línea de los PRAE, los programas de educación ambiental que tienen los colegios públicos de Bogotá, y poder llevar esto más allá de la discusión en el aula entre el docente y el estudiante y su entorno a la comunidad educativa y los diferentes actores involucrados alrededor de las comunidades educativas para poder fortalecer ese discurso de la educación ambiental en la ciudad y promover algo además muy bonito que empezó a implementarse desde el año pasado y es el servicio social ambiental. Se empezó a implementar con temas animalistas, con temas de preservación, por ejemplo, en San Cristóbal con la recuperación de una cuenca hídrica, se hizo un ejercicio muy bonito, pero ahora sí va a ser un enfoque claro, que va a ser el servicio social ambiental estudiantil en los colegios públicos. Hay otro programa en el plan de desarrollo que es el número 38, que habla de la ecoeficiencia, el reciclaje, el manejo de residuos, la inclusión de la población recicladora. Este último es muy clave porque no se nos puede olvidar el rol que juegan como gestores ambientales la población recicladora de oficio, que además, para todos los que nos están viendo, hoy hacen parte de esa primera línea de emergencia para enfrentar el coronavirus y el contagio y la pandemia en general, porque son quienes salen a recolectar, a aprovechar, a gestionar, que tienen que estar ahí. Sin su gestión el día de hoy no podríamos sobrellevar esta emergencia sanitaria. Y ese programa que yo les hablo de ecoeficiencia, manejo de residuos, pues busca abordar especialmente esta gestión sostenible de todos los residuos generados en Bogotá, de esos casi 2.3 millones que se generan de toneladas al año y 6.300 al día, a través de la articulación, por supuesto, de cada actor de esa cadena de valor a través de esquemas de economía circular, que por supuesto sean muy orientadas además a las particularidades que tiene nuestro territorio bogotano, lo decía Alejandra, no solamente rural, sino que las localidades, las 20 localidades de la ciudad, tienen unas vocaciones productivas, comerciales y de desarrollo social muy distintas. No somos una ciudad homogénea.
hay unas heterogeneidades que en términos ambientales, de gestión de residuos, de producción y de consumo, uno tiene que tener en cuenta para plantear estos esquemas de economía circular que se propone el Plan de Desarrollo Distrital y que además van muy en la línea, por ejemplo, de aprovechar esos residuos para una transformación energética, que eso seguramente se los podré contar más adelante, y es todo lo que tiene que ver con qué va a pasar después de que se acabe la licencia del relleno Doña Juana en 2022. El artículo 27 del Plan de Desarrollo Distrital contempla la creación, esto también es muy importante, del sistema distrital para la mitigación del impacto económico, el fomento y la reactivación económica. Y en el marco de toda esta apuesta de desarrollo económico post pandemia, para recuperarnos un poco de todos esos coletazos que va a dejar, incluye también, por supuesto, la economía circular y la generación de empleos verdes como un mecanismo para poder reactivar económicamente la ciudad y como una oportunidad con una visión ambiental de generación de ingresos, mayor empleabilidad, creatividad e innovación al servicio de la ciudad y, por supuesto, preservación ambiental. Esto en términos de la reactivación económica. Finalmente, en términos de las apuestas macro del plan de desarrollo, el artículo 32 que habla del mantenimiento de la sostenibilidad ambiental, que incluye todas estas oportunidades de aprovechamiento en el marco además de acciones mucho más, diría yo, cercanas a los hogares, porque hay que entender además el rol fundamental que juegan los hogares y la pedagogía que hay que hacer alrededor de la gestión y el aprovechamiento de los residuos, que sin duda alguna no puede quedarse en lo institucional, en el discurso político, administrativo, sino que tiene que llegar a los hogares de las familias bogotanas, que tienen que entender que esto no es un carretazo hippie o verde, sino que es una realidad que tenemos que asumir y que implica cambiar nuestros propios hábitos de consumo individuales y, por supuesto, la disposición de los residuos. Esto de apuestas que les podemos decir grandes que quedaron en esta hoja de ruta del plan, pero no puedo terminar la pregunta sin contarles nosotros personalmente qué aportes hicimos en esta materia. Lo primero es que nosotros incluimos una meta específica para que en los 4 años que arrancaron este año, de aquí en adelante hasta el 2023, Bogotá tenga como meta formular e implementar un nuevo modelo de aprovechamiento de residuos para la ciudad, en la que se incluya residuos orgánicos, material reciclable, y además pueda fortalecer la operación de las secas, que ustedes saben son las estaciones de clasificación, y que en muchos casos requieren de un ejercicio riguroso y permanente de control, vigilancia, garantías, entre muchas otras cosas, y pueda dignificar al mismo tiempo el oficio de la población recicladora. Entonces creo que sí es vital que haya quedado incluida una meta que puedan diseñar e implementar ese nuevo modelo que tendrá que pensarse esta administración, que fue una propuesta que nosotros hicimos. Y en segundo lugar, no menos importante, el artículo 128 del Plan de Desarrollo, que seguramente en unos meses ustedes van a ver que va a ser discusión mediática y pública, y es el modelo de aprovechamiento, el modelo de administración para la prestación y la operación del relleno sanitario de Doña Juana. Ustedes sabrán que legítimamente la ciudadanía tiene muchas preocupaciones sobre el tema del relleno, especialmente quienes viven en localidades como Ciudad Bolívar, Tonguelito, San Cristóbal, Rafael Uribe, entre otras, que se han visto afectadas porque están en el sur de la ciudad. Aquí también hay una pregunta clave y es, tenemos que siempre condenar a los habitantes del sur de la ciudad a que allá esté el relleno sanitario y por eso también su molestia y su inquietud constante. Nosotros en ese artículo 128 no solamente abrimos la puerta a que en una situación de emergencia en donde posiblemente no esté el operador, la UAES pueda administrar y operar el relleno con todas, por supuesto, los requerimientos técnicos, sino que además se le dio un enfoque al manejo del relleno en términos de la disminución del entierro de los residuos y la migración, y este es un compromiso clave que quedó, del relleno sanitario de Doña Juana hacia otras alternativas tecnológicas para el tratamiento y la disposición final de los residuos orgánicos, por supuesto, en ese predio que hay ahí, que encontremos cuál es ese camino que nos va a permitir transitar a otro modelo de aprovechamiento de una manera más innovadora, más tecnológica, que entienda que hay otras alternativas que en el mundo ya están funcionando y que Bogotá pues no se puede quedar detrás de esa discusión. Y finalmente, que es clave también en este artículo, nosotros pedimos que la administración asumiera una obligación y un compromiso para tratar como debe tratarse los lixiviados, que la planta de tratamiento de los lixiviados en Bogotá funcione de una manera óptima, con todos los estándares e indicadores y medidas y demás que le exige unos números puntuales de cumplimiento a la administración y que sin duda alguna el operador actual, CGR del relleno sanitario de Doña Juana, no ha cumplido y ha sido responsable, o más bien irresponsable,
en la contaminación de fuentes hídricas como el río Tunjuelo en nuestra ciudad, y que seguramente eso también acarreará unos procesos sancionatorios que ya han anunciado. Esto para decirles que han sido como nuestros compromisos puntuales en el marco del plan de desarrollo y que pues va a verse materializado en las acciones de la administración durante los próximos 4 años. Bueno, Julián, pues nada, pues creo que utilizas muchos conceptos que quizás van a ser preguntados en su momento a los estudiantes, que yo los capto a todos, pero implica una gran responsabilidad saber de qué estás hablando, ¿no? Creo que eso que estamos tratando de hacer, ¿no? De bajar de esas discusiones que son fuertes, que sé que se dan para la ciudad, pero que el ciudadano común no las comprende, ¿no? Y que a veces no tenemos la posibilidad de hablar frente a frente ciudadano con el consejo, y creo que, insisto, que valoro el espacio porque quizás ya permite aterrizar el conocimiento de mejor forma en el aula de clase y en el espacio académico, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, yo recojo de tu expresión los cambios de hábito. El Consejo de Bogotá, a través de ti y los demás concejales o la alcaldesa, podrán hacer muchas cosas, pero, o proponerlas, ¿no?, en el plan de desarrollo, pero si los cambios de hábitos no se dan, pues pasarán los concejales, pasarán las alcaldías y pasará el tiempo y el relleno sanitario colapsará, ¿no? Entonces creo que el gran reto y el llamado acá es que tenemos que cambiar los hábitos y el momento es ahora, ¿no? Y eso no depende exclusivamente ni de la alcaldesa ni del concejal, ¿no? Depende, digamos, de una apropiación de la realidad en la que estamos y cómo nosotros estamos aportando día a día a un problema superior o a solucionarlo, ¿no? Y tercero, que también creo que ese liderazgo político, no politiquero, sino político, de estar pendiente de lo que está pasando es muy importante, ¿no? Ser ese apoyo también al consejo, o ese apoyo también a la alcaldía, de qué está pasando pues, con los operadores, en este caso, lo que hablabas del operador de relleno sanitario, que ya sabemos que el relleno no es el camino, eso ya lo hemos hablado, lo hemos discutido en clase, digamos, no estamos mandando a los estudiantes a que diseñen rellenos, estamos tratando de incorporarle de que cambiemos los hábitos y apliquen el conocimiento, pues para mejorar los hábitos de consumo, pero también tecnologías que permitan evitar pasar los residuos al relleno, ¿no? Ese es ahí sí el momento, la frase se denomina basura cero, pero es basura cero, pero realmente con ánimos de una economía, ¿no? Y para eso, digamos que en la medida que estamos más actualizados, creo que ahí sí le doy la palabra a María Alejandra, tiene una pregunta muy importante frente a la realidad ya del relleno. Y entonces, Alejita Orozco, tienes la palabra para seguir ese conducto regular que Julián también ha puesto sobre la mesa. Es que, gracias. Otra vez, pues, darle la bienvenida a todas y todos porque me faltó esa parte, ¿no? Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Hay algo muy interesante que quería relacionar inclusive con la última pregunta que teníamos, que va muy relacionado con la educación ambiental y la cultura ciudadana. Esto también lo abarcan en el plan, pero bueno, creo que lo voy a dejar a lo último porque sí creo que hay que darle cierto hincapié a este tema, que viene siendo lo del relleno sanitario. Ya nos has dado como un abrebocas inclusive bastante profundo. Entonces, queríamos saber, de hecho, esto es como un poquito más concreto, conforme al comunicado de la UAWES del 21 de julio de 2020, allí informaban que se abría un proceso sancionatorio en contra del operador de Doña Juana, por presuntos incumplimientos, ya sabemos, impactos ambientales sin resolver, también manejo de lixiviados. Entonces, esto llevaría a la nulidad del contrato. En ese contexto, y conforme a lo que nos decías de la UAWES, en el caso en que consideras que sería la forma de la administración del agua oeste, y si consideras que está preparada administrativamente, tecnológicamente, para asumir esa administración del relleno, ¿no? Es como que lo que ahorita, como qué retos se asume una vez que, conforme a todas las problemáticas que estamos viendo de este operador privado. Si esto pasa a administración pública, ¿qué se mejoraría? ¿Qué podría llegar a mejorar con el manejo que le estamos dando al relleno, sabiendo que, como bien mencionas, se le quiere dar una completa destinación a la mayor parte de los residuos, ¿no? Y ya después, bueno, escuchamos y ahí a ver qué apuntes tenemos. Vale. Como tú me lo mencionaste, ya abordé un poquito de la respuesta en otras intervenciones, que eran unas preguntas potentes, diría yo, pero sí quisiera de pronto hacer 2 claridades frente a lo que tú preguntas. La primera es que hay que diferenciar
Una cosa es el operador del relleno sanitario y otras son las empresas que están encargadas en la ciudad o que tienen bajo su responsabilidad el servicio público de aseo, ¿no? Que incluye la recolección, el barrido, la poda del césped, la limpieza de las calles. Entonces, y que ustedes conocen que son múltiples, Lime, Ciudad Limpia, entre otros, que están distribuidas por zonas en la ciudad de Bogotá, y las acciones que tienen que ver actualmente con el relleno sanitario, en este caso con el operador privado del relleno, que es CGR, pues no afectan como tal, diría yo, los mandatos legales que tienen hoy o los contratos a la ejecución contractual de las empresas del servicio público de aseo. Lo segundo es que tú mencionabas el comunicado que hizo la OAS, que también es una decisión no solo institucional, sino también política. Y digo política porque era enfrentarse al operador privado del relleno. La administración anterior del alcalde Enrique Peñalosa, digo yo, fue muy complaciente, y lo dicen los debates que hemos tenido en el Consejo de Bogotá con el funcionamiento del relleno. Y también hay concejales, por supuesto, que, entre otras cosas, pues tienen unas posturas frente a este tema muy particulares. En mi caso, nosotros hemos revisado la evidencia y hemos podido constatar que, en efecto, el incumplimiento sistemático pues ha causado no solamente una afectación ambiental, sino en términos de salud pública a los bogotanos, con daños incluso que son irreparables, que este operador pues tendrá que asumir en un proceso sancionatorio. Ahora, el comunicado que emitió la OAS en el mes de julio, ya casi va a ser un mes, el día de mañana hace un mes, no menciona la nulidad del contrato. Son dos cosas distintas. La nulidad del contrato y la declaratoria de caducidad del contrato. Lo que menciona la OAS es lo segundo, una declaratoria de caducidad del contrato. ¿Por qué no lo primero? Porque la OAS no puede hacer nulo el contrato. Esto lo tendría que hacer un organismo judicial. En este caso le competiría a un juez la decisión de nulidad del contrato. En cambio, la OAS, en términos de los incumplimientos o de las irresponsabilidades en la ejecución contractual que están pactadas entre el operador CGR y la administración distrital, sí puede, por supuesto, proceder a la caducidad del contrato y a su terminación. La nulidad solo la haría un juez, la declaratoria de caducidad, que es la que anunció, sí la puede tramitar la OAS, con base, además, en lo que está contemplado en la ley 80 del 93, que pues es básicamente la ley anticorrupción y demás, que incluye todos los temas contractuales, todos los temas de licitaciones y demás, y toda la normatividad respecto al cumplimiento específico en términos contractuales cuando se celebran entre privados y una entidad territorial o una entidad pública en este caso. Entonces, eso para, digamos, aclarar ese punto que creo que es clave para la discusión. Yo creo particularmente que más allá de la decisión de la OAS, pues sí seguramente habrán algunas decisiones que a mi modo de ver van a salir en algún momento en materia sancionatoria por parte de las autoridades competentes o por parte de un juez. Esto para decir que se abrió un proceso disciplinario para, por supuesto, verificar el funcionamiento. Hay una tablita que seguramente luego les podré compartir que nosotros tenemos en el Consejo, en donde casi que de todo lo que debería ser el relleno sanitario y que reporta como informe a la administración distrital, pues está casi que en un 80% en rojo. No cumple los parámetros, no cumple con los estándares específicos en el manejo de la operación del relleno, ni con los lixiviados, que es quizás lo que peor ha manejado el operador actual, y por eso yo les contaba al principio el tema de la situación que se presentó como el 28 de abril, la última semana de abril, en donde también hubo un deslizamiento que llegó incluso los olores a varias localidades del suroccidente de la ciudad y que en plena pandemia, además que lo más particular, pues generó una afectación directa a las comunidades aledañas. En ese sentido, yo creo que sí hay que, en mi caso, respaldar las acciones que actualmente yo la haré. Está adelantando la Unidad Administrativa de Especial de Servicios Públicos en Bogotá, que es la UAES, contra el operador, por supuesto, buscando también algún tipo de reparación a la ciudad. Y bueno, pues esperar en que terminan estos pleitos jurídicos, judiciales que están alrededor del relleno. Yo sí creo que el artículo 128 del plan de desarrollo que nosotros aprobamos, que le da además a la unidad, a la UAS, esa posibilidad de operar el relleno, es clave. Ahora, yo creo que no, además no estamos dándole el poder absoluto de que lo administre, de que lo opere, sino de que pueda acoplarse a un escenario de emergencia en el cual no haya un operador privado y tenga la capacidad, que esté básicamente listo y con todas las competencias y requerimientos para poder operar
el relleno, y eso pues digamos que en términos contractuales también se puede saldar en su momento. Esperemos no llegar a esa situación, pero creo que sin duda alguna además va a permitir que una entidad pública del distrito que está enfocada a estos temas pues pueda adaptarse a un posible escenario de estos y además fortalecerse técnica e integralmente para la operación del relleno en dado caso. Entonces creo que es una alternativa complementaria, también es una oportunidad de que la misma UAS pueda respaldar todo lo que tiene que ver con esa formulación del nuevo modelo de gestión y aprovechamiento de residuos, pero también de cuál va a ser ese nuevo modelo de aprovechamiento o esta nueva planta de tratamiento que podría en Bogotá en algunos años adquirir e implementar en nuestra ciudad, construir para poder transitar del relleno a una nueva alternativa mucho más sostenible y que por supuesto también sea aprovechamiento energético en la ciudad. Nos tocaría también en su momento, por supuesto, hacer todo el control político y estar ahí encima para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Y creo que es una oportunidad de fortalecer la labor pública en aras de la gestión y el aprovechamiento de los residuos en Bogotá, más cuando tenemos un antecedente tan dramático como el incumplimiento desastroso y con efectos ambientales y de salud pública nocivos como los que ha causado el operador privado. Sí, muy bien. Y gracias por la contextualización, Julián, la aclaración jurídica de las diferencias que existen entre nulidad y caducidad, eso es importantísimo. Esos pequeños detalles son los que a veces generan discusiones muy fuertes y solo por no saber la pequeña diferencia. También sabemos el reto que eventualmente puede llegar a tener la UAEPS, porque digamos, sancionar al operador, pues sí, es necesario, pero también esos retos de afrontar la parte operativa, ¿no? Bueno, es importante y ojalá que ustedes puedan apoyar al distrito en eso. Quisiera también resaltar la importancia nuevamente del manejo de los residuos y cómo aportamos nosotros, porque si bien el relleno sanitario puede entrar en discusiones jurídicas, económicas, contractuales, pues si nosotros igual seguimos lanzando residuos al relleno, pues por más de que se haga, se sancionen, se caduquen contratos, pues la dinámica no va a cambiar. Entonces bien dicen que si lo seguimos todo haciendo igual, todo va a terminar igual. Y cuando hablas es muy particular porque recuerdas deslizamientos del relleno que pasaron cuando ustedes eran muy pequeñitos y ahora sucede otro deslizamiento, es decir que ojalá no haya uno tercero dentro de 10 años, porque eso ya sería como irrisorio, ¿no? Porque estamos repitiendo la historia y a veces por no conocerla. Entonces, de ahí la importancia de estar muy actualizados para conocer también la historia de los procesos. Y bueno, y quisiera darle, pues bueno, ya le doy la palabra nuevamente a María Alejandra para terminar esto, para no, pues porque Julián está haciendo un gran esfuerzo con su agenda. Y si tienen preguntas, pueden enviarle a los asistentes por el chat, por favor, para que interactúen directamente con Julián, que es parte, digamos, también de la dinámica que queremos hacer. Y ya, pasaríamos a la última inquietud, querida María Alejandra, para que tú termines. Sí, profe, súper bien. De nuevo, gracias por la aclaración. Yo creo que hay muchas dudas en frente a ese tema y es importante esas aclaraciones. Entonces, gracias. Y bueno, la última pregunta va un poquito relacionado también en todo este contexto que te comentaba de la cultura ciudadana, ¿no? De nuestros hábitos de consumo. Entonces, aquí hay un tema fundamental, de hecho yo creo que lo hemos trabajado bastante, de la educación ambiental, especialmente en estos temas de la separación de la fuente, la correcta gestión y aprovechamiento de los residuos. Esto pareciera ser un tema que se menciona frecuentemente y lo digo también por experiencia, como en las reuniones, sobre todo con las localidades, ¿no? Es como, sí, educación ambiental, no empecemos estos proyectos, pero siguen ocurriendo las mismas prácticas. Se siguen ignorando, falta motivación, falta algún elemento, falta para darle trascendencia a este tema. Entonces, por eso, como que hacemos como resaltar que da la sensación de ser subestimada en cuanto a que su impacto se toma en serio, implica un cambio drástico en nuestra cultura, nuestra manera, pues, de literalmente nuestros hábitos diarios, nuestros hábitos de vida. Entonces, cómo reglamentar y facilitar el proceso de aprendizaje de la ciudadanía en torno a estos temas. Porque, por ejemplo, en muchas localidades, como te comentaba, se siguen viendo escombros, sofás viejos, televisores rotos en los postes de los barrios esperando a ser recogidos por el camión de la basura, sabiendo que estas prácticas prácticamente están prohibidas, pero la gente lo sabe o es cuestión, ahí uso un poco de la palabra, es cuestión de pereza o es cuestión de ignorancia, ¿qué pasa ahí, no? En dado caso de que lo sepan, puede que esté fallando entonces el diseño metodológico, bien sea porque
lo que te comentaba de que la gente simplemente no lo quiere hacer, entonces o no sabe que tiene que llamar a una empresa, buscar una empresa, usualmente ese es el proceso y eso implica también pues que uno como usuario consciente también deba pagar por ese procedimiento porque son muy pocos los que se dedican a eso, ¿no? Entonces, como te das cuenta, son temáticas transversales que implican como un verdadero rediseño de ciudad y gestión, donde inclusive las localidades son las grandes protagonistas al facilitar ese tipo de información, a la recolección de información en torno a un evidente desconocimiento frente a la disposición y su potencial de residuos. Inclusive en trabajos de localidades uno intenta hacer como ese trabajo de campo, ¿no? Porque creo que eso es muy valioso, inclusive pues allá en temas de nuestro observatorio, eso se puede recopilar en temas, por ejemplo, de SIC, y eso nos sirve muchísimo como para ayudar, porque esto es lo importante, ¿no? Esto es lo importante de este conversatorio y es ver cómo nosotros podemos impactar desde la academia, en este caso desde nuestro Observatorio de Economía Circular, desde el Semillero Elías, cómo desde la academia, al darnos cuenta de esas problemáticas, y hasta al estar inmersos inclusive como invitación a los estudiantes en las realidades de las localidades de uno se da cuenta que puede aportar con ese tipo de proyectos para mejorar esa metodología que te digo. Entonces, básicamente es eso, como que qué es lo que está pasando ahí, como que se habla mucho, pero no, como que pareciera que se está tomando acción, pero la realidad es otra, uno lo ve. Ya. Vale, antes de responder eso, 10 segundicos quería complementar algo que decía Beatriz, y es que a este Consejo de Bogotá, a este gobierno le compete la discusión del relleno, porque en 2 años se vence la licencia. Sí o sí le toca, así que como ciudadanos, como ciudadanas, nos corresponde también exigirle a nuestros representantes políticos en Bogotá, concejales, ediles o a la misma alcaldesa, que tenga una visión, por supuesto, clara y ambientalmente sostenible frente al tema de la decisión que se vaya a tomar a partir del 2022 frente al tema de la licencia del relleno y sobre todo escuchar a la ciudadanía. Yo sí hago un llamado a que escuchemos la historia de la ciudadanía. Yo en el 97 tenía 1 año de nacido, pero fui afectado por el relleno porque vivía en San Cristóbal. Entonces sí, a pesar de que no me acuerdo absolutamente nada, sé que pues fue algo dramático por la vivencia de mi familia y sé que además hay un dolor histórico que hay que también tener en cuenta con evidencia del por qué hay que esa decisión tomarla de la manera más sensata, técnica y con prospectiva. Ahora, frente a la pregunta que tú me haces, digamos que uno podría hacerse algunas reflexiones, tiene que ver mucho incluso con esta labor política, y es hasta qué punto es realmente necesario reglamentar las cosas para que, por ejemplo, nosotros los ciudadanos podamos cumplir con algo que pareciese ser que por sentido común uno pueda hacer como lo es defender el ambiente, gestionar mejor los residuos, pero que no es tan sentido como si uno se da cuenta de los números que tenemos en términos de aprovechamiento y sobre todo lo que tú decías, el tema de la pereza o la irresponsabilidad en el manejo de los mismos. Entonces, creo que a veces ese ejercicio adicional en hipernormativizar, diría yo, pues no tiene muchas veces el efecto que uno quisiera, pero otras veces si se hace de una manera adecuada como tú lo planteaste, si tal vez es una falla metodológica en la implementación de un programa, de un plan, de una política distrital, podría tener unos buenos resultados. Yo creo que, como les contaba, este plan de desarrollo, pues sí tiene una hoja de ruta clara, que no solamente reverdece a Bogotá, sino que le apuesta a estas nuevas lógicas de hábitos de vida que, insisto, pues tienen que ver con la producción, el consumo, la extracción de los recursos naturales y su protección también, pero por supuesto cómo pasamos de ese modelo lineal a ese modelo circular que puede hacer mucho más eficiente, diría yo, la cadena de valor y las oportunidades de desarrollo económico para la ciudad. Entonces sí creo que es clave, además en ese discurso, y también lo mencionabas tú, todo el tema de la cultura ciudadana. Este fue un gobierno que llegó también con esa bandera, con el tema de cultura ciudadana, un poco recordando ese gobierno de hace 20 años de Antanas Mocus y esas buenas prácticas que se promovían desde la institucionalidad para que la ciudadanía también pudiera replicarlo desde lo individual y lo colectivo. Y creo que ahí va mucho la discusión que yo les adelantaba del tema de cómo hacemos una pedagogía mucho más agresiva en términos positivos con los hogares, porque en efecto, pues tenemos un porcentaje inmenso de residuos de origen domiciliario que hay que aprender a manejar de una mejor manera y que hay que educar un poco en esa línea. Yo creo que hay que rescatar también iniciativas valiosas. Bogotá, en el marco, diría yo, de esta apuesta que tiene para estos 4 años, también tiene que encontrar un camino para visibilizar esas buenas iniciativas y prácticas
que ya están ocurriendo, iniciativas, organizaciones locales, comunitarias, pero también emprendimientos verdes o con impacto social que están hoy de alguna forma mostrando cómo se pueden cumplir estas cosas y cómo se puede encontrar en esto una oportunidad económica, de empleabilidad y al mismo tiempo de sostenibilidad. Yo les recomiendo una en especial que se llama Borsi, con B larga. Usted la pueden encontrar en internet, que es básicamente una bolsa de residuos en donde fábricas, industrias, empresas, casi que se comparten de alguna manera en una bolsa común los residuos y pueden aprovecharlos y gestionarlos de una manera muy eficiente. Entre muchas otras comunitarias que a una muy pequeña escala generan impactos microterritoriales que podrían replicarse en otros lugares de la ciudad e incluso tomarse como experiencia para lo distrital. Ya por último, para cerrar la pregunta, yo lo mencionaba también un poquito hace muchos minutos cuando me preguntaste el tema también, si no estoy mal en la primera o segunda pregunta, y es el rol que juegan los PRAES, entendiendo esto en el marco de la política educativa de la ciudad. Y es cómo nosotros fortalecemos la educación ambiental y hacemos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes actores protagónicos, empoderados de ese discurso de lucha ambiental, de defensa de la vida, de preservación de los ecosistemas. Hoy los niños y las niñas son una generación muy preocupada, especialmente por los temas ambientales, que pueden enseñarle incluso a sus padres el tema de la gestión de los residuos. Y esto lo digo con evidencia, es que yo he tenido la oportunidad de recorrer colegios en donde hay PRAEs muy valiosos y los niños terminan aprendiendo más en su inocencia, pero también en su creatividad y proactividad, el ejercicio efectivo del aprovechamiento y la gestión de los residuos, y casi que en la casa condicionan a los padres y madres de familia que cambien esas prácticas de disposición de residuos. Entonces los papás terminan aprendiendo a separar en la fuente, en las bolsitas, ser más cuidadosos a la hora de, diría yo, incluso comprar también y consumir, gracias al ejemplo que le están dando los niños y las niñas. Entonces yo eso tampoco lo subestimaría. Y por supuesto, nosotros desde el Consejo de Bogotá ya en un mensaje político, decía Beatriz, no politiquero, sino político institucional, en representación de la ciudadanía, tenemos que ondear esa bandera de la cultura ciudadana y de la defensa del ambiente e invitar a los ciudadanos que siguen nuestras apuestas, confiaron en nosotros y nos permitieron llegar, pero también a los cuales beneficiamos con muchos proyectos, pues que también asuman un compromiso como bogotanos y bogotanas y entendamos que se trata de todos. Cualquier acción individual puede tener un aporte enorme a la reducción de la cantidad de residuos que llegan diariamente al relleno sanitario, pero también, por supuesto, cualquier acción colectiva en aras del aprovechamiento, pues puede servir de ejemplo de inspiración para que otros puedan replicar este tipo de iniciativas. Entonces sí creo que trabajaremos muy de la mano esos 4 años con Secretaría de Ambiente, Hábitat, Secretaría de Educación, de Salud, entre otros, para poder ponerle la lupa a estos temas y sacar adelante muchos proyectos interesantes en esta materia. Ojalá contigo también, María Alejandra. Bueno, y María Alejandra ahí obviamente es decir, sí, claro, seguimos No, trabajando. ya iba a decir, claro que sí, no, sí, claro que sí, eso es lo que esperamos, porque pues ahí va el estudio del entorno de uno y la importancia pues que siempre le hemos tratado de transmitir a todas y todos de estar contextualizado y conocer las realidades primero de donde uno vive y ya pues ya uno se va expandiendo y se expandiendo nacional, la ciudad es muy importante porque ahí es donde nacen las ideas y ahí es donde uno puede coger como todo el grupo de apoyo, en este caso pues la universidad, la academia, los estudiantes, como, bueno, mire, esto podemos hacer y la idea, pues, claramente es generar un producto valioso para la ciudadanía, ¿no? Así es. Julián y María Alejandra, muchas gracias por estas preguntas. Alejita Barrera también. Pues Julián, nosotros no queremos extendernos en el tiempo. Tenemos 2 preguntas, pero antes de cerrar quisiera comentarte que desde la Universidad de La Salle, pues el observatorio está tratando de mapear las iniciativas. Entonces, si tú conoces, ves por ahí, digamos que hay una oportunidad, la universidad pone a su disposición una plataforma para que haga conexiones casi que uno a uno, porque quizás hay muchas intencionalidades, pero nadie las ve y realmente subirlas pues una página web, hacerle redes sociales, pues ahí las personas pueden perder mucho tiempo y la oportunidad se perdió. Entonces el observatorio busca en diferentes escalas mapear los emprendimientos o innovaciones y ponerlos en contacto. Entonces digamos que así como existirán pasantes trabajando
para el consejo, pues la universidad también pone a disposición eso para que podamos trabajar todos juntos, digamos, cada uno en su competencia, pero creo que unidos hacemos más que criticarnos cruzadamente, ¿no? Que la academia siempre ha sido como una cuestionadora, pero no, a veces no apoya mucho y creo que eso también es un cambio que debemos aceptar en trabajar de una forma diferente. Eso por un lado, ¿no? Por el otro, comentarte que así como está Borsi, hay otros muchachos que ya emprendedores que están haciendo algo, digamos, como la versión Borsi para la ciudadanía, ¿no? Que se llama 9R. Y entonces de ahí que te invitemos a los webinars que estamos haciendo desde la universidad, donde cada egresado o estudiante está mostrando cómo está haciendo las conexiones desde su punto de trabajo específico, desde la comunidad. Y estamos trabajando también con el Grupo Retorno y con la Secretaría de Ambiente, es decir, estamos trabajando con el sector privado, siendo muy enfocados, y el sector público, con la Secretaría también tenemos una buena alianza, apoyando sin tomar partido, sino tratando de impulsar lo que necesitan, porque sé que el control político no es fácil, ¿no? Yo también he trabajado con el sector público y son tantos temas, hoy mira, ¿no? Nos podemos quedar hablando acá 2 horas de economía circular, pero tienen un montón de temas adicionales que adelantar desde el punto de vista ambiental y estamos hablando de todo el sector, ¿no? O sea, y de toda la ciudadanía. Entonces, sé que es muy complejo. Ser alcaldesa o alcalde de Bogotá, admirable, ¿no? Creo que es otro rol que solo cuando alguna persona llegue allá entenderá qué es eso. Entonces, por eso hay que respetar antes de criticar para comprender cómo hacer las cosas y apoyar, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer. Y de ahí conecto con una de las 2 preguntas que nos hacen. Me comentan pues por el chat del celular en el grupo, uno de los chicos me pregunta que cómo se habilita el uso del suelo para emprendimientos de economía circular. Bueno, yo digamos como que la traduzco, yo creo, sé que las problemáticas han estado siempre en cómo reactivar la economía, pero cuando vamos a ver dónde se hace, pues no hay, porque el suelo está muy peleado. O sea, amplío la pregunta del estudiante porque sé que es complejo, porque se requiere para los patios de Transmilenio, para los patios del CIP, para viviendas de interés social, y cuando vas a terreno, pues ya casi no hay suelo. Entonces, no sé si tienes alguna idea de cómo se ha planteado esa activación del uso del suelo para esos emprendimientos asociados a la transformación de nuevos emprendimientos o gestión de residuos. ¿Cómo lo viste? Pues ese es un tema que va a ser álgido, álgido, álgido en el plan de ordenamiento territorial. Sin duda alguna es una discusión que viene, que se va a dar entre finales de este año e inicios del otro, porque ustedes entenderán además que todas las dinámicas de ocupación y uso del suelo en Bogotá también tienen una carga política y de intereses además complejísima. Más allá del plan de desarrollo, aquí se mueven todo tipo de intereses y hay que tener uno también la lupa ahí encima para evitar que respondan a muchas cosas tal vez no tan chéveres. Pero yo creo que podríamos, incluso, y la invitación que le hago a ustedes es que podamos sentarnos a conversar con el observatorio para identificar qué podríamos hacer en esa materia en el marco del plan de ordenamiento territorial, porque nosotros lo aprobamos en el Consejo y podemos incorporar propuestas, modificaciones, sugerencias y encontrar ejemplos con base en la experiencia local, internacional, nacional, de en dónde podríamos en Bogotá adelantar ese tipo de iniciativas. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la 72 particularmente, hubo una iniciativa de la administración pasada, que eso lo reconozco, que era como un modelo de economía circular en la 72 o algo así, que lo que hacía era vincular a los campesinos de la zona rural de Chapinero y Santa Fe, que son digamos, las localidades que quedan paralelamente a la 72, detrás de las montañas, con, por ejemplo, el Verjón Alto y el Verjón Bajo, que tienen una vocación productiva altísima, y articular esto con el tema de hoteles, restaurantes, bares y oferta gastronómica de esa zona de la 72 en la ciudad. Y digamos que había un tema de empleabilidad, de incentivos, de oferta-demanda, temas de generación de residuos y aprovechamiento, que podría ser una experiencia valiosa para mirar. Creo que fue el piloto más interesante que pudo haber adelantado la administración pasada, pero sí es de echar lápiz, es de sentarse con un equipo interdisciplinar a identificar en dónde
por qué ahí, qué actores además podrían verse involucrados, cuál es el potencial específicamente de desarrollar este tipo de iniciativas de economía circular en determinados lugares de Bogotá, porque en este sí, porque en este otro no. Creo que todo esto tiene que ver mucho también además con el discurso de la reactivación económica, entonces habrá también que ver cómo armonizamos una cosa con la otra, pero yo haría esa invitación a que nos podamos sentar a conversar y ampliar esta conversación para que con el conocimiento técnico de ustedes y nosotros lo que podamos tener y ofrecer, también podamos sacar algún tipo de propuesta de cara al plan de ordenamiento territorial. Bueno, pues cuenta con nosotros, cuenta con nosotros. Nuestro aporte es ayudar a maquinar y a pensar ¿no? y a destruir esos datos y volverlos otra fuente de información, porque también hay muchas cosas que están por ahí y a veces vamos por un lado a hablar de economía circular, pero luego nos coge otro tema que es, como te digo, lo tengo muy presente, el tema de los patios de transporte público. Entonces, a veces no se sabe qué es más importante y al final pues todo es importante, ¿no? Y bueno, no, allá estaremos. Y otra pregunta que tenemos acá es de Yuriel Beltrán. Nos comenta, dice, en cuanto a la zona rural de Bogotá, como tú mencionabas que es bastante grande, ¿cómo poder aportar al cambio de hábito en esta zona, en las zonas rurales? Quizás se estará hablando de los cambios de hábito frente al tema de ¿Me residuos, por puedes ejemplo. repetir otra vez un poquito? Qué vergüenza, es que siento que se me fue el audio. Un momentico, qué pena No te contigo. preocupes. Dice, en cuanto a la zona rural de Bogotá, tú mencionabas que es bastante grande. ¿Cómo poder aportar al cambio de hábito en esta zona? Entonces, te comentaba que presumo que está hablando de los cambios de hábito frente al manejo de los residuos orgánicos, ¿no? Yo creo que... Sí, por supuesto, sin duda alguna. Nosotros hemos asumido un compromiso claro con la ruralidad desde el día uno, desde la campaña. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de crear en el Consejo la bancada por la ciudadanía rural campesina, a la cual se han sumado no solamente otros concejales de otros partidos, sino también actores sociales, líderes campesinos de nuestra ciudad, iniciativas productivas, académicos en esta materia. Y creo que uno de los puntos clave que hemos identificado desde la lectura del consejo, pero también desde ir a visitar el territorio, hace unos días estuvimos en el Verjón, es precisamente que falta pedagogía, lo mencionaba María Alejandra. Nuestros campesinos y campesinas o ciudadanos rurales en Bogotá no cuentan con toda la información y muchas veces la institucionalidad pone las mismas barreras, porque en vez de ir allá a explicarles todas estas apuestas y estas, diría yo, estos temas en el marco de la economía circular y la disposición efectiva de los residuos orgánicos, casi que los hacen es ir a Bogotá. Entonces la institucionalidad es, aquí tenemos cursos, tenemos talleres, tenemos charlas, pero vengan. Entonces creo que esa relación debería mejorarse mucho en primer lugar, porque sí en lo que hemos escuchado a los campesinos es, no tenemos a veces para el pasaje, no tenemos un carro, aquí vivimos y aquí nos quedamos y necesitamos que la oferta institucional llegue para capacitarnos, por ejemplo, en esa materia. Porque además de todos los temas de gestión de residuos orgánicos, que son un montón, especialmente por la vocación agrícola en materia, por ejemplo, de hortalizas, legumbres, papa, que se da en la ciudad de Bogotá, entre muchos otros productos agrícolas, pues es una oportunidad de aprovechamiento enorme, casi que supera el 85% que hablábamos inicialmente, que hoy no se está gestionando de manera apropiada por desconocimiento en muchos casos. En otros casos también hay que decir que hay campesinos que tienen unas prácticas similares ya en sus propias, diría yo, prácticas culturales y campesinas de aprovechamiento y que pueden servirles, por supuesto, para sus mismas actividades agrícolas cuando utilizan, por ejemplo, el abono o entre otras cosas, y que también hay que respetar, entonces hay que armonizar también esa visión de lo tradicional con estos discursos y estas nuevas prácticas que son, por supuesto, muy innovadoras que podríamos llevar a la ruralidad bogotana. Entonces, sí creo que hay un tema de comunicación, un tema de formación y pedagogía y un tema de capacidad institucional para que no solamente les enseñen cómo hay que hacerlo, sino que puedan darle la oportunidad de conectar eso con, por supuesto, otro tipo de beneficios, como lo es todo el tema, diría yo, el encadenamiento productivo desde la gestión y aprovechamiento de los residuos orgánicos, de ahí en adelante, cuando les contaba el ejemplo de la 72, conectar eso con algunas localidades especiales en términos de economía circular y empleabilidad, entre otras cosas. No, pues nada, mira, Julián, realmente creo que nos has dado el mejor resumen ejecutivo del plan de desarrollo, de los retos que están asociados al POT. Nos has dado algunos tips jurídicos de la injerencia tan importante de los estudiantes en la toma de decisiones, la articulación que tenemos que hacer todos,
para trabajar y seguir adelante como bogotanos, y también de lo que está, digamos, la responsabilidad de la parte urbana con la parte rural y el agradecimiento que nosotros como ciudadanos de la parte urbana tenemos que generar a la parte rural. Sin la parte rural no estaríamos también tan cómodos en esta pandemia en Bogotá, y eso nos genera una gran responsabilidad también. Aparte del relleno, con los residuos, también los insumos que se deben tener para vivir, ¿no? Y que solo nos lo da la parte rural y los campesinos. Y ya ese sí es un tema mío político, y yo creo que tantas afectaciones a los representantes de los líderes políticos es porque hay muy poquitos. Si fuéramos más, como que yo creo que a ver cuántos son, ¿no? Pero a veces se deja la responsabilidad en pocas personas cuando todos tenemos que ver en el tema. Y ese es el llamado, que todos realmente estemos activos en lo que directamente nos importa, ¿sí? O sea, finalmente todos requerimos vivir, todos necesitamos unas comodidades, pero no podemos dejar la responsabilidad en 2, 3 cabezas que asuman y que nos defiendan, cuando todos deberíamos estar preocupados por nuestras responsabilidades y por nuestros deberes, ¿no? Entonces, eso quería decirte y agradecerte, Julián, y creo que va a haber otro foro internacional con la Secretaría de Ambiente, con el Grupo Retorna, y si puedes estar ahí y hablar de tu perspectiva, te agradecería mucho que nos acompañaras también, porque pues ayudas mucho a comprender esos conceptos. Gracias, Julián. Y daré la palabra ya a Alejandra Barrera primero para que ya sus últimas palabras, y luego a Alejandra Orozco, y ya Julián para que ya tú te puedas despedir. Si quieres, Alejita Barrera. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, Julián, nuevamente por aceptar la invitación, por enriquecernos de conocimientos, porque ignoramos muchas cosas. Realmente siempre vamos a estar como abiertos a aprender, seguir aprendiendo, porque uno nunca va a terminar de aprender, ¿no? Y de eso se trata. Muchas gracias por este espacio, en serio, por darnos de tu tiempo, porque también aceptaste la invitación, y qué bonito que consideres a la Universidad de La Salle tan especial como lo mencionaste al inicio. Y muchas gracias por contestar todo. Listo, ¿sigo yo? Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este momento, a todos y todas. Creo que fue un conversatorio bastante enriquecedor, así como dijo Mayra. Yo creo que pues aclaraste muchísimas dudas de las que planteamos acá, un contexto también legal, entonces eso es importante. Creo que rescato mucho lo que decía Mayra, de que uno siempre está aprendiendo, ¿no? Y digamos que una de las cosas que personalmente a mí más me emociona de tener la oportunidad de estar allá, es como entender cómo funciona desde adentro. Una cosa es verlo desde afuera, y lo que decía la profe, estarlo como tanto criticando como juzgando, más que todo, sin conocer cómo es la dinámica al interior. Creo que eso es algo tan valioso, que creo que va a ser una experiencia totalmente formativa, y pues va a permitir ampliar el panorama, y pues también va a ser una conexión que vuelvo y recalco. La idea es que logremos como tener esa conexión que muchas veces, y siempre digo esto, pero es que es algo que me ha traumado en los congresos académicos. Las conclusiones a las que llegan los artículos de investigación siempre es como para implementar una política pública, para proponer una política pública. Y se queda ahí, no pasa nada, no hay una articulación academia, gobierno. Bueno, como nuestra realidad siempre es como hagamos estos trabajos, pero pues hasta ahí. Estos son los espacios que valen la pena, y creo que es a lo que le estamos apostando, y como dijo la profe, depende de nosotros. Ya no es quedarnos esperando a que alguien tome las decisiones, porque nosotros podemos generar presión. Inclusive lo que comentabas con lo de las bancadas. Ahorita también está con lo de la bancada de emergencia climática. Eso va súper conectado a los modelos de vida, eso va completamente conectado con ese tema de economía circular. Entonces hay que darle un foco a ese tipo de temas, porque ahí es donde es el mecanismo, por lo menos, para ejercer presión. Y así tenemos que enterarnos para nosotros saber cómo es que podemos generar los cambios. Y bueno, ya me emocioné, gracias por, por haber asistido. Y bueno, espero que a todos, a todas y a todas les haya gustado. No, muchísimas gracias a ustedes, María Alejandra, la profe Beatriz y demás equipo que estuvo detrás de este bonito conversatorio. Siempre será un placer volver a estos espacios con la Universidad de La Salle, que insisto, le tengo mucho aprecio. Gente muy talentosa, jóvenes, mujeres, profesores, hacen parte de su comunidad y sin duda alguna dejan un legado en la ciudad también. Samuel, que está conmigo, es un ejemplo de eso. Ahora María Alejandra, nuestra anterior pasante, también era de Ingeniería Ambiental en La Salle, y puedo decirles
que como pasante, pero además como integrante del equipo, es para mí coautora del proyecto que entrará a discutirse este semestre sobre calidad del aire, que va a buscar cambiar el monitoreo de la calidad del aire en Bogotá, unos estándares más rigurosos, la actualización de los planes de gestión de calidad del aire en Bogotá, entre muchas otras cosas, de la cual ella como estudiante, y le voy a dar todo el crédito en el debate, en la aprobación del proyecto de una estudiante que era pasante de la Universidad de La Salle, también hizo parte de este proyecto. Y eso es lo que creo que finalmente hay que hacer. Desde la academia también contribuir a nutrir esos espacios institucionales y políticos para sacar desde allá todas estas iniciativas que por supuesto requieren de este conocimiento y experiencia valiosa de ustedes y sobre todo las ganas. Compartimos una voluntad y una causa clara y eso hay que seguirlo potenciando y trabajando y aquí siempre van a encontrar también un aliado y un amigo para eso. Y un servidor público además. No, Julián, pues no, para no extendernos más, agradecerte a todos los que estuvieron conectados, pues también qué chévere que pudieron ver a Julián en acción y sobre todo a nuestras queridas estudiantes María Alejandra y Alejandra, a los que nos vean otra vez por diferido, pues también están llamados a hacer preguntas diferidas a Julián. Creo que ojalá nos permita seguir dialogando y tener conversatorios en otros temas. Creo que es importante, como te digo, yo estoy muy contenta, ¿no? Porque es la articulación que deseo para que el conocimiento realmente se vea reflejado. Creo que así se entiende que cuando uno estudia para algo y que se vea materializado en la vida real, ¿no? Y al escucharte, creo que esa información bajará muy fácil y si no logra bajar, por lo menos se ve que una persona tan joven ya maneja varios criterios de carácter ambiental, sin ser ambiental, criterios jurídicos sin ser abogado, o sea, estás manejando también la integralidad ambiental desde varias perspectivas y eso es muy bonito, verlo una persona tan joven y en tu rol de concejal, pues también avalarlo, que tienes una gran responsabilidad, pero desde mi perspectiva también lo estás haciendo muy bien. Y gracias por todo, Julián, por tu espacio, a Samuel, que sé que está detrás acá de cámaras, a la universidad por permitirnos hacer ese espacio. Y ya, para todos, muchas gracias. Y aquí terminaríamos este webinar y dentro de 8 días tendremos otro para que sigan conectados con nosotros. Súper, Gracias, muchas Julián. gracias. Un saludo para todos y para todas. Muchas gracias por su tiempo. Vale, Julián. Cuídense mucho. Gracias, Julián. Hasta luego. Gracias. Chao, que estés muy bien. Chao, chao, chao.